buscar al Señor? ¿Qué es lo que te motiva a buscar a Dios? Lucas capítulo 4, versículo 42. Dice la palabra del Señor: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. En este caso, déjame hablarte un poquito todo lo que está pasando. Jesucristo llegó a Galilea a predicar. De hecho, Jesús comienza su ministerio en Galilea, porque dice la palabra del Señor ahí mismo en Lucas capítulo 4, que dice que fue tentado, fue llevado al desierto a estar 40 días y 40 noches para ser tentado con Satanás. Hubo una batalla espiritual, pero Jesucristo salió victorioso. Fue la previctoria ante Satanás de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria total fue en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: consumado está, hecho está todo. Pero después que Jesucristo salió del desierto, Jesús se fue a Capernaum, donde Capernaum es lugar de Galilea, donde comenzó su ministerio. Después Jesucristo vuelve y regresa a Nazaret. Y en Nazaret ya sabemos que lo expulsaron, lo sacaron. En el momento en que él entró a una sinagoga y le dieron los libros del profeta Isaías y comenzó a leer esta preciosa cita bíblica: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comenzó a leer, y después de leer dijo: hoy esta escritura se ha cumplido. Y resulta ser que los maestros de la ley se sintieron ofendidos y lo sacaron de su propia tierra, que era Nazaret. Entonces Jesucristo, el Maestro, el Hijo de Dios, tuvo que regresar de nuevo a Galilea, a este territorio. Déjame hablarte de Galilea. Galilea es un territorio que había sido asignado a tres tribus: a la tribu de Neftalí, a la tribu de Aser y a la tribu de Zabulón. A ellos había sido asignado. Pero allí había un problema. Allí había una mezcla de personas entre judíos y cananeos. A eso se le atribuye el nombre de Galilea de los gentiles. No solamente lo llaman Galilea, sino le llaman Galilea de los gentiles. Los judíos que vivían en Jerusalén, en Nazaret, no veían bien a los que vivían en Galilea. Tenían otro tipo de lenguaje o vocabulario. Pero a eso Jesús llegó y trajo el gran avivamiento, y se creció su fama en toda la región de Galilea. Galilea, la fama se extendió, y esa fama llegó a toda la región de Judea. De qué Jesucristo hacía, cómo obraba milagros, cómo cosas impresionantes sucedían. Y en este caso Jesucristo, allí vemos en el capítulo 4, en el versículo 40, vemos cuando dice que a la puesta del sol le traían muchos enfermos y endemoniados. Jesucristo hizo una campaña allí esa noche, o hizo una vigilia, y comenzó a sanar y a sanar a todo enfermo que le traían. Y no eran uno, eran multitudes. Venían muchos endemoniados, muchas personas con muchas necesidades. Jesucristo los liberaba, los sanaba, suplía sus necesidades, los bendecía. Fue una campaña poderosa, poderosísima, gloriosa vigilia que hubo esa noche. Y el versículo que leímos al principio es: cuando era de día. O sea que después de todo, del Señor trabajar toda una noche ministrando el pueblo, cuando era de día se fue al desierto. Tal vez se fue porque quería estar solo, estaba cansado, o necesitaba orar con su padre, hablarle a su padre. Muchos pudo haber sido las razones para que él se fuera al desierto. Quería un poco de paz, me imagino. La demanda era grande. Pero incluso en el desierto el pueblo tenía tanta hambre, o tenía tanta sed, o tenía intereses políticos para seguir a Jesús. Por eso la pregunta al principio es, si lo ponemos como pregunta o como tema, es: ¿qué te provoca seguir a Jesús? ¿O qué te provoca buscar a Dios? ¿Qué es lo que te está provocando? ¿Qué es lo que te motiva a ti buscar a Dios? En ese tiempo, entre esas multitudes, había muchas razones, muchos motivos, muchas causas, muchos factores por qué esta multitud seguía a Jesucristo. Pudo haber sido porque muchos de ellos estaban enfermos y querían ser sanados, y lo único que querían era su sanidad, y después se alejaban.
Muchos de ellos tal vez tenían intereses políticos y dijeron, oh, este puede ser el Salvador de Israel, que va a armar una sublevación en medio del pueblo y vamos a tomar armas y los vamos a rebelar contra el Imperio Romano. No vamos a estar más bajo el dominio de Roma. Muchos pensaban así en ese tiempo. Incluso se dice que Barrabás y su gente pensaba que en hacer movimientos políticos en contra de los romanos. Por eso habían batallas, guerras en ese tiempo también. O muchas personas tenían como esa curiosidad. ¿Qué más va a hacer Jesús? Ya sanó un ciego, ya sanó un cojo. ¿Qué más va a hacer una hora más tarde? El otro día, el día siguiente. Y esta persona vino al desierto y le decían, maestro, no te vayas, quédate con nosotros. Y Jesucristo les dijo en el 43, les dijo, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Se fue a los judíos de las sinagogas de Galilea y allí les predicaba. Comenzaba a enseñarles la palabra, los ministraba. Pero en la calle, Él les hablaba a los judíos, a los gentiles, a los cananeos, a todos aquellos que creían, les hablaba el evangelio del reino. No hizo separación de raza, no hizo separación de gente. No había esa cosa de inferioridad con las personas. Nosotros, los hijos de Dios, Jesucristo nos da ejemplos en la Biblia de que nosotros no tenemos que tener ninguna raíz de creernos mejor que otras personas. No podemos ser como hijos de Dios. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que ver a todos nuestros hermanos como Dios nos ve. En nuestra vida no tiene que haber ningún tipo de esas cosas. Y aquí está hablando que la gente quería tener a Jesús. Estaban llenando sus vasos, estaban llenando su vida de la palabra, de esta palabra. Qué hermoso es saber cuando hay revelación de Cristo. Muchos de ellos también seguían a Jesucristo porque tenían revelación que Él era el Mesías prometido que iba a salvar la nación de Israel. La pregunta nuevamente es para nosotros: ¿qué te motiva? ¿Qué te provocó seguir a Jesús? ¿Qué te provoca seguir a Dios? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu interés por el Señor? ¿Porque Cristo se reveló a tu vida o porque quieres un milagro? ¿O por qué lo estás siguiendo? ¿Cuál es tu interés? ¿O porque quieres ser salvo? ¿O porque quieres estar bendecido? ¿O porque quieres estar próspero? ¿Cuál es tu interés de seguir a Jesucristo? El Señor conocía los corazones de las personas que se le acercaban al Maestro. Sabían el interés que se le acercaban a Jesucristo. Por eso es que cuando Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todo aquel que se hiciere como niño, él va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que la inocencia que el niño puede tener, una inocencia en el Señor que nosotros debemos de tener, es que reconocer que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Y no solamente tener intereses mezquinos en la fe. Solamente nuestro interés es ser bendecido y estar bien y estar próspero, y que lo que le pase al otro a mí no me importa. Eso está mal. En Dios hay un solo sentir y un solo pensamiento, porque somos un cuerpo. En un cuerpo se duele un pequeño miembro, una uña de un dedo, y todo el cuerpo lo siente. Lo mismo la iglesia del Señor, tendríamos que ser igual. Si a uno de nuestros hermanos le pasa algo, es el mismo sentir que debemos de tener. Así funciona el cuerpo de Cristo. Así funciona. Dentro de esta gran multitud que venía Jesucristo y le decía: maestro, no te vayas. Maestro, enséñanos. Porque aquí claramente dice que la gente venía. Imagínense, él estaba en el desierto. Yo no sé si muchos de esta gente tenían que caminar millas y traer agua, traer comida, porque muchos de ellos se quedaban ya con Jesucristo y lo seguían sus 10 días, sus 15 días en las misiones que él iba a hacer, encaminando y predicando el evangelio por todas las regiones, ya sea Galilea, todas las ciudades, ya sea alrededor, ya sea Judea, las regiones de Judea, no importa, la gente lo seguía. La gente lo seguía y muchos de ellos dejaron todo,
dejaron casas, dejaron muchas cosas que tal vez tenían, dejaron trabajos, dejaron asignaciones por seguir a Jesucristo. ¿Cuál es nuestro interés de seguir a Jesucristo? Esa es la pregunta que este día el Señor nos hace. Así es que reflexionemos en esta palabra. Léala detenidamente. Ahí el Espíritu Santo te va a hablar. A mí en lo personal el Espíritu Santo me ha hablado. ¿Qué es lo que a mí me ha provocado seguir a Jesús? Muchos podrán decir que lo han seguido desde el momento en que Dios hizo un milagro, o muchos me podrían decir: Cristo vino a mi vida, yo no estaba pasando tal mal momento, Cristo me salvó. Pero también muchos me podrán decir: hermano, yo estaba en el momento más difícil de mi vida y Jesús llegó a mi cuarto, a mi cama, y Cristo me salvó. No importa cómo fue tu principio, lo importante es que tú ya tienes revelación quién es el Hijo de Dios. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión de Tiempo en Sion. Bendiciones.